sexo y la gónada bases, y este sería el gen del cromosoma, esta estructura helicoidal. Este es el gen CRY, que es el responsable del prototipo que estamos manejando. Esto sería, entonces, el dimorfismo sexual radica en el brazo corto del cromosoma Y, que contiene el gen CRY. Hay otros genes en el cromosoma corto, y en el cromosoma X del hombre, estos son otros tipos de genes, zonas activas, y estas zonas blancas son zonas inactivas, telómeros. Entonces este señor CRY, el cromosoma corto, es el responsable de generar esta activación, que es la región determinante del cromosoma que condiciona la producción de una proteína testicular. Entonces él produce una proteína que va a hacer que esa gónada indiferenciada del embrión se convierta en testículo. 7 a 6 semanas de embarazo. Este es el gen que activa nuestro dimorfismo sexual. Fue descubierto en 1990 y hace referencia a la región de la determinación sexual. Entonces, las personas que tienen una copia activa de este gen desarrollan pene, testículos y barba, mientras que las carecen desarrollan vagina, útero y mama. Ya vimos ahorita en la diapositiva anterior cómo ese gen se mete a la gónada a través del gen que estamos trabajando, explicando, y ese va a hacer que se nos presente un embrión masculino donde va a desarrollar el pene, testículos y barba. Si no se pone a trabajar este gen a las 7 semanas de gestación, entonces se sigue desarrollando el fenotipo femenino y las gónadas van a seguir siendo sus gónadas femeninas para formar el útero, vagina o barba. Este gen es el que determina ese prototipo que me estoy refiriendo. ¿Quién lo activa? Hormonas. Entonces, si el gen SRY de un embrión XY, fíjense bien, si el gen SRY de un embrión XY presentara una mutación que no fuera funcional por otros problemas genéticos, entonces los testículos van a ser muy insensibles. Entonces, este hombre son de los que vamos a encontrar que son infértiles, o mujeres que no van a poder tener hijos. Entonces, el gen CRY es responsable de la infertilidad de la mujer y del hombre, porque no hace una diferenciación bien establecida. Entonces, quien va a activar el gen para la diferenciación, para producir testículos, son sus hormonas. Y si este gen tiene una mutación por alguna razón, que puede haber muchas, entonces este gen produce testículos, pero el individuo es insensible a hormonas y se vuelve infértil el paciente. Entonces tenemos una patología, la infertilidad.
Una alteración del gen a uno de los cromosomas X explica una porción importante de los hermafroditismos. Se trata de individuos con un fenotipo de varón, o sea, tiene el fenotipo masculino, pero tiene el cariotipo de una mujer. Si es hombre, ¿cómo debe estar? XY. Entonces, el hermafroditismo es un individuo masculino, pero con un cariotipo femenino. El 60% son XY con ausencia y el 10% es XX con SR positivo. Entonces, el hermafroditismo es un cariotipo femenino, pero con una masculinización completa. Este es un ejemplo prototípico, bien, de individuos. Entonces, aquí se les puse, es que es una deportista. ¿Está? El individuo nació con genitales de niño, aunque se desarrolló la presencia de hipospadias. Fue criado como niño durante 2 años, se dedicó a estudiar por su ambigüedad sexual. Se le practicó el cariotipo que dio como resultado una fórmula cromosómica XX. Era niño, pero tenía un cariotipo femenino. Fue intervenido para cambiarle el sexo. A los 17 años se le trató una vulvovaginoplastia e inició un tratamiento hormonal para inducir a la aparición de reglas. A los 31 años fue intervenido por una ureterohidronefrosis y quistes en la gónada izquierda. El estudio del gen RS indicó su traslocación al brazo largo del cromosoma X. O sea, el cromosoma corto se le fue al cromosoma X largo, se traspoló, fue una mutación. Actualmente tiene 40 años y es una mujer. Entonces, sí es importante estos aspectos, ¿verdad? De conocer este tipo de entidades por ahí. Entonces, el cromosoma, muchachos, ¿sí? ¿Lo tienen? El síndrome de Seeger también ya se llama disgenesia gonadal XY. Es una alteración genética que consiste en la ausencia de correlación entre el fenotipo y el genotipo. Este es el gen que nos hemos estado recibiendo. Entonces, si está afectado, ¿sí? Entonces, vean ustedes. Los pacientes con este tipo tienen un cariotipo masculino, pero físicamente tienen cara de femenino. Es un cariotipo con sus 46 cromosomas y sus 2 autosomas. Pero físicamente tienen cara de femeninos. Entonces, este es el prototipo del síndrome que les estoy mencionando. Es producto de mutaciones, o se le llaman deleciones o mutaciones puntuales en ese gen, alelo. Las mujeres parecen normales. Vean ustedes. Sin embargo, no presentan desarrollo de caracteres sexuales secundarios ni menstruación, porque su cariotipo es de un hombre. El hombre no regla. Entonces, el XY, el cariotipo no se expresa. Entonces, vean ustedes, es una disgenesia gonadal femenina. La gónada, recuerden, la gónada diferenciada en el embrión, se metió el SR para diferenciar su función. Esa es su función. Y este gen presenta mutaciones
aleatorias, poliformismos, entonces tenemos estos síndromes porque este gen no se expresó en la gónada femenina y se quedó como hombre. Entonces algo pasó con ese gen, no fue interruptor, fue anormal el proceso. Les presento un caso, un cariotipo de un hombre masculino de Colombia. Afortunadamente no son muchos, pero sí hay individuos con estos cariotipos. Con un cariotipo femenino y negativo para el gen SRI y sin ambigüedad genital. Cariotipo femenino. Este es el señor, que les presento el caso, un hombre, ¿verdad? De unos 56, pesa 59 kilos, no presentaba fases dismórficas, su vello facial era androgénico, vello facial androgénico, miren, es una característica típica. Esto que ustedes ven aquí es el prototipo de este síndrome, el vello androgénico, este que está aquí. Y no tenía ginecomastia. Sus genitales eran masculinos, tenía pene, croto, testículos, con un pene de 8 centímetros, testículos normales, descendidos, sin masas, su vello púbico androide, en la escala 5, normal, no se registraron hallazgos que sugieran la presencia de alguna enfermedad. Es un hombre. Esta es la característica. Este paciente, cuando lo examinaron, se pidieron apoyo, una ecografía pélvica, normal, su próstata, su uretra, conductos referentes, seminales. Se evidenció un crecimiento prostático, no hay útero, no hay ovarios, la testosterona total fue completa, normal, ¿sí? Entonces este paciente se le pidió sangre para un cariotipo y se encontró su diferenciación sexual como un cariotipo femenino. Entonces el paciente firmó un consentimiento informado para su publicación, que es este caso, y autorizó la toma de fotografías, como ustedes ven. Pero ¿qué es lo importante de esto? Ustedes se los van a encontrar. ¿Por qué es importante? Porque si tienen un trastorno psiquiátrico, psicológico, depresivo, bipolar, esquizofrénico, hago esto. Entonces, tiene mucha injerencia el comportamiento sexual en los trastornos mentales, porque las hormonas forman parte del proceso. Y esto sería el cariotipo que le encontraron al paciente. Este es el cronotipo de una mujer, XX. Este es el cariotipo que le encontraron a este señor allá en Colombia. No había cromosomas Y. Este es el cariotipo en donde el gen SRY no se expresó. Fue se le llama una ambigüedad idiosincrática. El embrión se fue para hombre, 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 hombre. Nació hombre, pero tiene un cariotipo normal, anormal. Ahí está el cariotipo. Si ustedes tienen alguna enfermedad genética, si ustedes desean y quieren saber si su bebé va a tener un cariotipo normal, ya hay estudios de cariotipos para determinar enfermedades genéticas. Si ustedes quieren saber si su hijo va a ser Alzheimer, esquizofrénico, bipolar, farmacodependiente, si se va a suicidar, ya hay genotipos que podemos determinar.
para aquellas mujeres que me están escuchando y van a tener hijos en algún momento de su vida, ustedes pueden utilizar la genética o la farmacogenética para determinar que su bebé tenga un cariotipo normal y qué enfermedades vaya a tener ese niño en cuanto nazca. La evolución de la nueva raza humana de especie, muchachos, del siglo XXII, 2030, 2040, ustedes van para allá, va a evolucionar tanto que ya va a ser prescindible para los profesionales de la salud conocer este tipo de casos. Porque sabemos que la esquizofrenia, pues su problema principal está en este cromosoma, ¿no? Cromosoma 7. Cromosoma 12, como hace muchos años se conocía que el síndrome de Down, pues es cromosoma 21. ¿Ya me expliqué? El problema es que no se conocían los genes. El problema es que no se conocían las bases. Yo les dije en embriología que nosotros estamos constituidos por 40,000 genes. Ya sabemos cuáles son los genes. Ya sabemos que los autosomas nos van a dar la forma humana. No nos preocupan los demás. Sé que nosotros vamos a ser hombres a diferencia de los otros mamíferos. Estos son los que nos dan la diferenciación a no ser otra especie. Nosotros diferenciamos del chango, el dedo índice, nosotros podemos hacer esto. El chango no puede hacer esto. La diferencia entre el chango y nosotros está en el cromosoma 12. El chango no tiene esta estructura cromosómica, su fenotipo. Entonces nosotros hubiéramos sido changos si nosotros tuviéramos un cromosoma similar. La genética, la evolución de la especie humana a través de más de 300 años, esta es la parte interesante de la evolución de los seres humanos. Nosotros nos diferenciamos de una mosca, del chango, del león, por cromosomas, que nos dan el dimorfismo para no ser changos, son estos autosomas, XXXY. Entonces, ese es el cariotipo de un individuo que estamos usando un caso. Entonces, esto sería el análisis del prototipo cromosómico del individuo, en donde aquí tenemos, en esta parte de acá arriba, la expresión de los fenotipos, de los cromosomas, del gen, ¿sí? Y vean ustedes, no se expresó en el cromosoma X. Entonces, hay una ausencia en el prototipo. Entonces, el cromosoma se confirmó en donde la expresión, la señal de CRS no se expresó. Por lo tanto, a las 5 semanas de gestación, todos los embriones comienzan a desarrollar gónadas. Volviendo a nuestra gónada indiferenciada, todos aquí, en esta donde está mi flechita, esto es un embrión donde no está diferenciado, es un embrión donde no está diferenciado nada, pero ya tiene gónadas. Entonces, las gónadas se van a diferenciar gracias a este gen para que las próximas 2 semanas vean ustedes cómo empieza a transformarse este embrión en un individuo masculino. No se expresa, vean ustedes, se atrofia, se regresa y se forman los caracteres
gonadales femeninos. Entonces, este gen es importante porque nos va a permitir convertir potencialmente los testículos, ya sean ovarios o testículos. Entonces, las gónadas se van a producir en testículos o ovarios a las 5 semanas de gestación. Al cabo de 2 semanas, este interruptor se enciende o se queda como tal. Una vez activadas las gónadas, ¿verdad? Una vez activado este receptor, entonces empiezan, vean ustedes, cómo empiezan a ver las modificaciones. Obviamente aquí hay mucho que explicar, pero es el mecanismo dimórfico sexual importante. ¿Quién regula este mecanismo, señores? ¿Quién regula el dimorfismo sexual a través de un gameto? Pues, dimorfismo significa óvulo-esperma. Nosotros somos originarios de un óvulo y un esperma. Hay especies que son asexuales. Nosotros somos dimórficos. 2 células se juntan. De esas 2 células va a salir un individuo. O es hombre o es mujer. Y ese dimorfismo sexual, quien va a regular todo este proceso para que se mantenga hombre-mujer, es el núcleo dimórfico sexual hipotalámico anterior preóptico. NH1 a NH3. Este núcleo dimórfico sexual hipotalámico preóptico anterior es un núcleo muy importante para mantener después de que nace el bebé, los caracteres sexuales, las conductas y comportamientos. Voy a volver a repetir. Los caracteres, los comportamientos y los roles sexuales para mantener esta diferenciación dimórfica sexual. El núcleo dimórfico sexual NH1, NH2, 3 y 4, hay como 6, pero el más importante es el 1 y el 3. Son básicos para generar la masculinización del cerebro. El hombre piense como hombre. Este núcleo que se encuentra en el hipotálamo, cuando es niña, jóvenes, hay un periodo apoptósico en donde por muerte celular programada, este núcleo que está en el hipotálamo anterior tiene que desaparecer a la edad de 4 años de edad para que se mantenga la conformación masculina. Y debe de mantenerse ese núcleo en densidad, en número, en consistencia, en los procesos masculinos. Este núcleo es de mucho objeto de estudios porque se ha visto en pacientes post-mortem, en pacientes que han tenido alguna muerte, homosexuales, transexuales, se han encontrado alteraciones de este núcleo. Entonces, hablar de los roles del dimorfismo sexual es un tema muy amplio. Entonces, al cabo de 2 semanas, este interruptor se enciende o queda como está. Entonces, si se enciende, una vez activado, indica que las gónadas están indiferenciadas, se empiecen a diferenciar a un proceso masculino. ¿Ok? Si está ausente o silente,
las gónadas van a transformar en ovarios. Y recuerden ustedes que ya al momento en que se forman las gónadas embrionarias, ya empiezan a formarse nuestras hormonas o esteroides. Testosteronas, no. Las hormonas, fíjense bien, para consolidar son los andrógenos. Entonces, los andrógenos son importantes en este proceso para consolidar la formación de las características del hombre. Los andrógenos, no la testosterona. Ya empiezan a producir, entonces, los ovarios empiezan a producir sus hormonas y el hombre empieza a producir testosterona. Pero quien va a diferenciar que este gen sea hombre, entonces, al activarse el gen RCRA, estas gónadas indiferenciadas van a producir andrógenos, que en la actualidad siguen siendo el proceso establecido. Nosotros producimos andrógenos. Por eso, la teoría hormonal de la diferenciación sexual está mediada por las sustancias que se llaman hormonas sexuales, que son los andrógenos. El origen y la síntesis de nuestras hormonas ováricas y testiculares es este. Nosotros producimos progesterona y testosterona a partir del colesterol. Entonces, aquí hay muchas reacciones, pero en el testículo de nosotros tenemos, llega el colesterol al testículo de nosotros, hay 4 reacciones importantes, mecanismos biológicos que no voy a tomar en cuenta, y nosotros producimos progesterona testicular. Nosotros no somos. Y a raíz de otras 4 reacciones moleculares, la progesterona la vamos a convertir en testosterona. Por eso nosotros producimos y tenemos hormonas femeninas. Y la testosterona, gracias a la aromatasa, van a producir ustedes el 17 beta estradiol. Este beta estradiol es el que medía todos los efectos hormonales, tanto de hembras como machos. Sus conductas sexuales, su libido, sus apareamientos, sus instintos maternales, toda su conducta sexual es el beta estradiol. Gracias a la 5-alfa reductasa, ¿sí? También se produce un hormona que se llama dihidrotestosterona. Nosotros producimos dihidrotestosterona, que es un precursor muy importante para la consolidación, igual que ustedes, el beta-estradiol, de nuestros cerebros masculinos, cerebros femeninos y nuestros pensamientos, conductas, ideas y roles sexuales. Estas hormonas son importantes para que yo me fije en hombres o yo me fije en mujeres. No. Si fallan estas hormonas, entonces yo me voy a fijar en hombres, yo me voy a fijar en mujeres. No sé si me estoy explicando. Estas 2 hormonas son básicas para que yo como hombre no mire a los hombres
inhibe más a las mujeres. Fíjense bien tan interesante es este fenómeno. Estas hormonas en el núcleo hipotalámico le dan al hombre su sistematización masculina o sistematización femenina. Entonces la niña empieza a interesarse por las personas del sexo opuesto y todo lo contrario. Son mecanismos hormonales en núcleos, centros neuronales específicos dentro del desarrollo y comportamiento sexual. Entonces, el colesterol, lo que le llamamos el colesterol bueno, nos va a producir nuestras hormonas que nos van a generar nuestro comportamiento sexual. Los andrógenos nos van a dar la diferenciación y el mantenimiento por estimulación de este gen. Ya tenemos entonces nuestra diferenciación es niño. Pues empieza este mecanismo. El testículo empieza a presentar su testosterona. El ovario empieza a presentar su progesterona. Entonces, gracias a estas dos hormonas, el ovario produce estradiol y nosotros producimos dihidrotestosterona. Todos los esteroides sexuales se sintetizan a partir del colesterol, joven. Muy importante. A las 8 semanas, pues, los testículos recién formados comienzan a producir hormonas masculinas que se llaman andrógenos que inducen la masculinización del cuerpo. 8 semanas. Los andrógenos, no la testosterona. Por lo tanto, es muy importante no perder esta perspectiva. Cuando ya tenemos el sistema biológico masculino y femenino, entonces sí, nuestras hormonas que vamos a estar produciendo, sí, van a consolidar que estos conductos que sean mesonefros, gónada diferenciada, esta es la gónada indiferenciada, metanefros, que son los futuros riñones, conducto wolfoliano, mulleriano. Estos, si va a ser niño, estos conductos, gracias a los andrógenos, se van a modificar para formar nuestro conducto deferente, el epidídimo, la vesícula seminal. Las gónadas reciben entonces al gen. Si no se expresa, entonces estos se atrofian para formar el conducto o los caracteres, ¿verdad?, femeninos. Entonces, la testosterona se apoya con los andrógenos para producir estos mecanismos importantes a las 5 semanas. Si se expresa el gen, entonces ese embrión se va a volver masculino. Entonces la masculinización del cuerpo es muy importante, ¿verdad? Entonces los conjuntos de células, en caso contrario, que se vean transformados en clítoris y regiones ovulares, empiezan a formarse el pene y el escroto. Por eso decimos, pues, primero somos mujeres, después hombres. Y si ese gen tiene un poliformismo, una mutación, como ya expliqué, o vamos a tener un problema de hermafroditismo, o vamos a tomar síndromes como el que acabo de mencionar, cariotipos diferentes. Entonces, hay una regresión del clítoris
para formar el falo. Entonces los órganos sexuales quedan conectados a través de los conductos que les acabo de mencionar en la diapositiva anterior. Se atrofian en los de sexo femenino y se mantienen en el sexo masculino. Entonces este gen hace que se transforme en un hombre. Entonces la masculación del cuerpo se basa en estos principios. Este gen es muy importante también en las diferencias sexuales. Somos genéticamente modificables, las mujeres y los hombres. Entonces, este gen desempeña una función muy importante en los comportamientos más falsables como la de agresión y asunción de riesgo. Por eso dicen que en los hombres la testosterona estimula la agresión. Entonces, este gen participa en los comportamientos naturales del hombre. El hombre es agresivo por naturaleza. Porque ninguna de estas conductas está programada directamente, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, aunque el resto de los genes, que son 85 genes que está constituido el cromosoma X, más o menos tiene 100 genes el cromosoma X, restantes, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, el único gen que se asocia a los rasgos masculinos como la agresividad, la defensa, la caza, la forma de pensar del hombre. Recuerden ustedes que cuando el hombre por primera vez se convirtió en hombre a esta evolución, pues tuvo que empezar a diseñar mecanismos para poder comer. Empezó a diseñar mecanismos para poder cazar. Y esto hizo que el hombre generara conductas agresivas, de mantenimiento, de protección. Por eso, la evolución de la mujer es más límbica y el hombre es más frontal. Entonces, la genética de especie nos dice que los hombres tenemos que llevar alimento a la casa. Es un mecanismo condicionado, dar protección y seguridad a la mujer. Por este mecanismo, porque este gen ya en las diferencias sexuales genéticamente estamos programados. Comportamientos más habituales del hombre. Entonces, con eso les estoy diciendo que el hombre cumple normas genéticas, no maternales. La mamá, por condicionamiento, muchachos, le hereda a la niña los mecanismos de cuidado materno. Le hereda, a través de sus genes, los mecanismos y comportamientos más habituales de ustedes, de las mujeres. Esto es genética. Esto es un mecanismo de explicar estas diferencias de comportamiento. Entonces, como les decía, este gen se asocia precisamente a estas conductas que nosotros tenemos, porque era lógico que nosotros teníamos que ir a comernos un mamut y generar otro tipo de conductas. Yo creo que a ustedes, las mujeres, pues les gusta que las traten bien, ¿verdad? Que les lleven casa, comida. La mujer está diseñada todavía, pienso yo, que les den seguridad. Y hay un hecho muy importante en el estrés, muchachos. La mujer responde más a niveles límbicos y el hombre a niveles prefrontales. También es importante este mecanismo. Por lo tanto,
Los andrógenos desencadenan al lugar a la masculinización y el cuerpo. Y puse, así no me demanda Ricky Martin, ¿verdad? Vean ustedes. Entonces los andrógenos son responsables de la personalidad masculina, como son la cultura y el aprendizaje. Mi pregunta para ustedes, ¿por qué Ricky Martin fue homosexual? ¿Tendrá el cariotipo XX? Mi pregunta es, ¿tendrá un cariotipo anormal? Porque es homosexual. ¿Alguien tiene una respuesta por qué Ricky Martin es homosexual? Por favor, no se inhiban. Tengo un amigo, ya como bromeamos nosotros ahí en el quirófano, y pues ya como tenemos nuestras edades, pues ya hacemos un chascarrillo de los homosexuales. Y un día llegó un médico y me dice, no, es este doctor ya salió del closet. ¿Por qué? Dice, no, no, yo no salí, estaba lleno de canicos, a mí me aventaron, dice. A mí me aventaron. Ya vi la luz, como dicen en la Roma. Señores, la pregunta está en el aire. Quiero una respuesta como psicólogos a futuro. Que sea científica, con contexto. Déjenme, denme un segundito. Piénsela.
Le voy a dar un punto en el examen si me dicen por qué. Doctor, Adelante. yo hace un tiempo leí una parte de un libro del doctor Juan Luis Álvarez Gayú, donde hablaba que la homosexualidad se transmitía por las generaciones a través de las madres, pero no por ser madres, o sea, sino por un gen que se encontraba específicamente en el cromosoma X. Pero eso es un libro de, ¿qué le diré?, de los 90. Y actualmente he leído que no solamente es un gen en el cromosoma X, sino que son varios genes los que hacen que la preferencia sexual sea diversa. No sé. ¿Localizaron el nombre del gen? ¿Número de gen? ¿Qué cromosoma? No. Muy bien. Roberto, estamos de acuerdo. Vamos a dar tu opinión. Es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, de 23 participantes que tengo, necesito otra opinión. Según lo que participan. Celeste, te agradezco. Adelante. Según lo que usted nos explicaba ahorita, tal vez es porque en el núcleo NH1 y NH3 hubo algún problema y no hubo una correcta masculinidad del cerebro. Pues físicamente Ricky Martin pues está prototipo hombre, por decirlo así. Pero tendrá el cariotipo XX. Ya me expliqué, ¿verdad? O sea, él nunca ha dicho que emite un cariotipo y puede ser XX, ¿verdad? Después se les presenté el caso del señor que es hombre, es masculino, tiene sexo con la mujer, pero es cariotipo mujer. Pero es infértil. Pero en el caso de Ricky Martin, pues él es hombre, es XY. Solo que hay... Por eso la pregunta, ¿por qué la homosexualidad? Es correcta sus dos intervenciones. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. Vamos bien. Pero necesito mayor participación, jóvenes. Bueno, son los mismos. En el caso de... ¿Quién habla? Abel. Señor. En el caso de Ricky Martin, como dirían los libros antiguos de psicología, los diagnósticos antiguos, sería por perversión, porque este hombre era hombre, tenía sus mujeres, tenía sus amantes, con el tiempo él se fue pervirtiendo y él mismo en una entrevista decía que no sabía ni qué era. Entonces, yo pienso que en el caso de Ricky Martin sí es perversión. Ok, muy bien. Yo, doctor. Nora, tus órdenes. Bueno, por una parte coincido con Celeste sobre el NH1 y el NH3, pero podemos decir también que ahí fueron importantes la hormona sexual de los andrógenos, que es la que consolida la formación de los caracteres del hombre, y el 17 beta estradol, que regula las conductas sexuales, y la 5A reductosa hidrotestosterona, algo así alcancé a escuchar, que es cuando vemos que a las niñas nos gustan los niños o a los niños les gustan las niñas. Entonces ahí creo que hubo puede ser que haya habido ahí una situación donde él pues es hombre, pero hubo esa situación y le gustan los niños. No sé, algo así entiendo. Muy bien, perfecto, Nora. Por eso les dije ahorita, estas hormonas me permiten mirar a la mujer y no al hombre. Estas hormonas generan como la visión conducta, consolidan los circuitos. Las hormonas son muy importantes para consolidar que yo sea empático hacia el hombre socialmente, pero sexualmente hacia la mujer. Las hormonas juegan un rol determinante en la masculinización del cerebro.
no en su fenotipo, no Entonces, es que sea hombre o mujer, sino en su fenotipo cerebral. Estas hormonas son básicas para la diferenciación en el rol de los dimorfismos sexuales. Esa es una teoría, pero la teoría, de donde quiero llegar, precisamente es, por eso quiero más opinión. Doctor, ¿Quién habla? en lo, Manuela, ¿qué tal? en lo que mencionaba Roberto, el del cromosoma X, lo que decía ese es que había un cromosoma en el X. Uy, Q28. es el que mencionaba en ese libro ese personaje. Okay. Sí, en los estudios que hizo él, lo hizo con hermanos homosexuales, o sea, con hermanos, con hijos de una misma mamá, hermanos homosexuales, hicieron varios estudios y descubrieron, pero le digo, o sea, son estudios de los 90. Ahora se han descubierto más genes. Y descubrieron que en el cromosoma X, en el gen denominado XQ28, era en lo que coincidían los hermanos homosexuales de todos esos estudios. Okay. Bien, vamos para allá. Aquí tengo 23 personas. Aquí no veo. ¿Quién más quiere participar, jóvenes? doctor, por ejemplo, cuando les hacen una operación de cambio de sexo, se les da las hormonas para que esas mismas hormonas actúen como si fueran mujeres. Así es, para que consoliden su cerebro femenino. Entonces, hablar de cerebro femenino es hablar de la forma de comportamiento. O sea, hablar de hormonas no es hablar de estrógenos, es hablar que te guste pensar como mujer. Hay falla hormonal, entonces no piensas como mujer. ¿Me explico? Doctor, y en ese cambio que habla Edith, ¿no puede haber problemas en la fertilidad? Obviamente. El Ok. resultado final es la infertilidad en las personas o problemas dentro de la sexualidad, que son las anorgasmias. ¿Sí? Por eso les puse yo ahí, cuando estas hormonas, cuando se diferencia entre hombre y mujer, el gen SRY, si no son susceptibles estas hormonas, los conductos ya diferenciados, el paciente va a nacer y obviamente pues va a ser infértil. Obviamente es infértil. ¿Ok? Bien, más opiniones, jóvenes. Enaín, Ana, Viviana, tengo Maite, Ángel, Alejandra, Brian, ¿quién me falta? Oiga, profe, Yo. ¿por qué Francis Collins decía que no había un gen gay? O sea, estamos hablando de uno de los máximos genetistas de la historia. Yes. Y él decía, o dice, ¿verdad?, que él, por más que estudió los genes, nunca encontró un gen gay. Ok. En este libro viene toda la información genética sobre las alteraciones que nos pueden indicar este proceso. Hay muchos estudios, como dice Robert. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchos estudios. Bien. Entonces, vamos a continuar por ese aspecto que estamos platicando. Entonces, miren. Aquí tenemos, pues, que los andrógenos desencadenan y dan lugar a la masturbación y al este efecto genético es responsable de la personalidad masculina y en donde se involucra la cultura y el aprendizaje. Por eso en los años, cuando ustedes todavía no nacían, la homosexualidad se ocultaba. En los años en que ustedes todavía no estaban en este mundo, yo tampoco, Londres era penalizado ser homosexual.
Entonces, por cultura, mucha gente se ocultaba. A raíz de la evolución del boom de la libertad, entonces ya mucha gente se empezó a expresar su homosexualidad. También en los animales, en las especies inferiores, hay este problema, en las especies inferiores. Y se ha demostrado que hay especies que son homosexuales. Entonces, no se me va a acabar esto. Entonces, de estos aspectos en que las mujeres tienden a mostrar más que los hombres, identificando el pensamiento y las emociones. Pero las mujeres tienen más tendencia, por aspectos hormonales, a mostrar más actitud. Pensar más en emociones, aspectos. Son hormonas. El cerebro de la mujer debe de pensar así. Ejemplo de estos aspectos genéticos es que las mujeres tienden a mostrar más empatía y los hombres piensan, ¿verdad? A diferencia de la mujer. Entonces la mujer piensa más en pensamientos y emociones de las mujeres y de las demás. Los hombres son mejores en que tienen una sistematización. Estamos diseñados para cazar. El primer hombre, pues les dije, el cerebro de un hombre masculino está diseñado, ¿verdad?, para poder dominar y cazar y llevar comida a casa. Y pues tenía que matar a un mamut. Pues tuvo que trabajar otros aspectos. Entonces, son evoluciones que en la actualidad se mantienen. Entonces, las hormonas, ya no el gen, las hormonas, el gen cumplió su parte. Las hormonas son muy importantes para producir la masculinización cerebral a niveles límbicos, no corticales. Y el área responsable de manejar culturalmente, genéticamente y todo lo que hemos platicado es el núcleo hipotálamo. Entonces, las hormonas son responsables de que un hombre genere un cerebro masculino. Las hormonas son responsables de que los hombres vean a las mujeres, y quien es responsable de esa codificación conductual genéticamente es este núcleo, que tiene que desaparecer a los 4 años de edad. Por estudios post-mortem, Roberto, se ha encontrado en 3,000 post-mortem homosexuales que el núcleo NHI se sigue presentando como si fuera una mujer. Y en los homosexuales, el núcleo NH3 se sigue presentando. En los hombres no hay NH3 y tiende a desaparecer a los 4 años. Son hallazgos muy importantes en donde los sistemas y redes, circuitos neuronales que van a permitir un rol dentro de la sociedad y que van a permitir un comportamiento sexual son hormonas que van a modificar, Roberto, genes. Van a modificar genes. Y quien va a ser responsable, como dijo Abel, recuerden ustedes que los genes son importantes después de que nacemos para formar redes y circuitos neuronales. Por lo tanto, cuando el ambiente de esa persona tiene todo lo contrario a la masculinización, este núcleo no desaparece. Entonces la homosexualidad, señores, se ha encontrado que siguen presentando estos núcleos como si fueran mujeres y en mayor tamaño.
por acción hormonal. Entonces, estas hormonas hacen que este hombre, si no desaparece ese núcleo, tiende a tener conductas de atracción hacia otro hombre por acción hormonal. La libido, el sexo, la atracción es algo similar a lo que yo les dije en la vinculación materno-fetal. Para que un hombre, un niño, tenga la filiación, la integración, la impronta de la mamá, se requieren oxitocinas, beta-endorfinas, se requieren hormonas, muchachos. En el caso de los problemas de atracción hacia el mismo sexo, se considera una alteración hormonal a niveles de los núcleos hipotalámicos hipoficiales. Por eso nunca siempre se ha discernido si hay un gen gay o hay una alteración cultural. Por eso yo lo puse aquí. Son la cultura y el aprendizaje. Entonces, ¿se nace o se hace esta persona? Todos los estudios, Roberto, y para todos siempre me dirijo, todos los estudios nos han dicho que cuando el individuo está expuesto en el útero materno a los andrógenos, es motivo de este cambio en el comportamiento sexual. Entonces, esto por la exposición prolongada, cuando está en el útero materno, estudios como este, a través de una amniocentesis, donde se hicieron concentraciones prenatales de testosterona en las embarazadas, y que se les dio un seguimiento después del parto. Fíjense qué interesante ese estudio. Los que habían estado expuestos a concentraciones mayores de testosterona tendían a mirar menos la cara de los demás. Entonces, sus habilidades, sus desarrollos, les tendían a mirar menos a la cara de los demás y adquirir una capacidad mayor en el dominio de números y en el reconocimiento de patrones. Esto es lo que sucedía normalmente. La idea aceptada, pues, los hombres y las mujeres no son biológicamente idénticos en sus procesos de razonamiento y su comportamiento en los sistemas reproductores. Por lo tanto, antes de entrar a esto, se ha determinado que la homosexualidad es de tipo genético por acción de los andrógenos intrautérinos. Que la cultura, la raza, la idiosincrasia de cada país detiene o generaliza. La homosexualidad siempre ha existido en la raza humana. Entonces la homosexualidad se ha considerado como parte genética de la evolución del hombre en sus roles. Los genes, Roberto, que generan este comportamiento, que todavía están en estudio, que no se han determinado si son o no son del cromosoma X del hombre, no del cromosoma Y. ¿Por qué? Porque XX es mujer. El cromosoma de la mujer tiene más de 1000 genes y el cromosoma del hombre tiene nada más 100 genes. Entonces, todos los estudios se han ido hacia el cromosoma X del hombre porque el cromosoma Y tiende a desaparecer con los tiempos. Entonces, el cromosoma Y tiene nada más 100 genes que no están involucrados en estos comportamientos. Entonces, el cromosoma X es importante. El cariotipo de la homosexualidad, muchachos, del comportamiento siempre va a ser, fíjense bien, X, X, Y.
Entonces, estos comportamientos anormales es muy importante porque son códigos genéticos. Entonces, la homosexualidad se ha considerado hasta el momento que yo estoy revisando este libro y revisando la neurofisiología de las hormonas, de los genes, de los cambios hormonales, de la codificación y transcripción de genes, se considera una mutación del gen que nos produce estos cambios. Y cada vez que tengo la oportunidad, cada semestre tengo la oportunidad de tomar este tema, ¿sí? Siempre hago la pregunta, ¿se nace o se hace? Y son los dos, se hace y se nace. El ambiente fortalece este proceso. Entonces, esto es porque más tarde, en la próxima clase, voy a hablar específicamente de este núcleo NHE, que debe desaparecer a los 4 años de edad. Sería interesante, aunque estoy mal educado, hacer una resonancia a algún homosexual y hacerle una revisión al núcleo NH1. ¿Sí me explico? Hacer un estudio y ver si está en presencia de este problema. Hay una normalidad. Las mujeres lesbianas, o sea, que tienen tendencias, siguen presentando este núcleo. O sea, sigue el núcleo estando ahí, no desaparece. Pero tienen personalidades masculinas. La homosexualidad es un comportamiento sexual, no es una diferenciación dimórfica. Ya me expliqué. La homosexualidad es un rol en el proceso de la atracción de especies, no es el dimorfismo sexual. ¿Estamos de acuerdo? Es un rol del comportamiento de especie, la homosexualidad, dado por hormonas en sitios hipotalámicos límbicos. Es la homosexualidad. Transgénero es una alteración. Me quiero quitar el pene, ya son trastornos psiquiátricos. No son problemas de rol sexual. ¿Me explico? Son diferencias muy establecidas. Entonces, vamos a hablar mucho de este núcleo la clase que viene, ¿verdad? Lo que vamos manejando. Vamos a hablar muchísimo para que quede bien integrado este tema. En el grupo Edelfo ya se conocieron, ahora sí, Robert, para todos como siempre. Ya hay, en grupo Edelfo ya pudieron determinar las proteínas, no el gen, las proteínas que alteran este proceso, que producen comportamientos sexuales anormales. Entonces, les quiero presentar esto porque hay un tema dentro del libro de la genética, que el final de los hombres es su interesante evolución. Entonces, el cromosoma Y es algo, porque vamos a llegar a esto, es algo así como el enano del humano. Mientras el cromosoma X posee más de 1000 genes, el cromosoma Y tiene menos de 100. Así de sencillo. Por lo tanto, en algún momento fue idéntico al cromosoma X, el cromosoma XY de nosotros los hombres. Pero dicen por ahí la genética que hace 300 millones, este cromosoma que nosotros tenemos ha experimentado una disminución de su tamaño progresivamente hasta el punto de que alberga menos información genética que cualquier otro cromosoma. Son 80 cromosomas, muchachos. Entonces, dado que las mujeres tienen un XX, ¿sí? Y el hombre XY, dado que las mujeres tienen XX, tienen un repuesto para actuar en caso de que uno de sus genes mute.
este gen mutado fuera esencial, como ocurre en un gen que codifica una proteína que se llama la distrofina, ¿sí? Que está implicada en el desarrollo muscular. El otro cromosoma X puede compensar este problema y la mujer no sufre ninguna enfermedad. Si el cromosoma X de los hombres mutara y codificara la misma distrofina que la mujer, entonces, vean ustedes la alteración. Sería la distrofia muscular de Duchenne, que es una alteración patológica por alteraciones del cromosoma que estamos manejando. Este es el prototipo de esta decadencia del cromosoma. Es una enfermedad que cursa con parálisis y atrofia de músculos que obliga al niño a siempre estar ahí en la silla de ruedas. Si ese cromosoma Y, como no tiene otro cromosoma X, pues lo solventa. Por lo tanto, estos niños tienen una tendencia a morir por parálisis. ¿Por qué? Por sus músculos. Entonces, también la hemofilia y la inmunodeficiencia son enfermedades que en un momento determinado, si este cromosoma XY no puede ser sustituido, entonces también están vinculadas a estas enfermedades como el cromosoma que estamos revisando. Y afecta a los niños, más a niños, por lo que estamos platicando. Entonces, esto ha hecho, por genética, que este cromosoma, que no tiene mucha presencia en el genoma humano, no participa en la recombinación que normalmente se hace. Es decir, que no hay quien lo proteja de las mutaciones ni del deterioro normal, básicamente, ¿sí? Que no hay quien lo haga. Un segundito. Vean ustedes se ha descrito que nuestro cromosoma tiene una velocidad de deterioro donde los genetistas tienden a decir que la ascendencia de hombres en este planeta les quedan 125,000 años. O sea que va a desaparecer el hombre en la especie de este planeta si no sucede otra cosa. Hasta ese grado se ha llegado a generar la genética como un mecanismo de poder compensar y determinar estos procesos como tal. Y está muy demostrado, pues, que estos aspectos científicos genéticos son ciertos, establecidos. Entonces, se ha llegado a la conclusión, con la seguridad que está en vías de desaparición, el sexo masculino dentro de las próximas generaciones. Doctor. Sí. De hecho, algo que vi hace como 3 días en las noticias, hay un tipo de, no recuerdo si es un tipo de halcón o un águila que está en extinción y están asombrados porque este tipo de aves hembras ya empezaron a reproducirse sin la ayuda del macho. Así es. Sí, Roberto, se le llama la sexualidad, son adaptaciones. Los cromosomas tienen ese mecanismo. Entonces, desgraciadamente, el cromosoma Y no tiene ese mecanismo. Entonces, las próximas generaciones van a ser casi por lo regular puras mujeres. Porque este gen SRS tiende a desaparecer por el cromosoma Y, que es muy corto. Tiene 100 genes.
¿Será cierto o no es cierto? ¿Verdad? Pero la realidad lo dice, Roberto lo acaba de decir, hay muchas mutaciones, las plantas se tienen que adaptar. En la Antártida acaban de descubrir a 10.000 metros de plantas que viven, se adaptaron al proceso. Nosotros como seres humanos nos adaptamos. Finalmente, si no se adapta nuestro gen, nuestra codificación, tenemos alteraciones en los comportamientos sexuales si las hormonas no son modificables. Esto es muy cierto. Pero, a lo que dice Roberto y para todos, en el campo del estudio de la genética, ¿verdad? Ya hay gente que se está especializando, incluso ha sugerido la posibilidad de, a través de técnicas de ingeniería genética, de la creación de un cromosoma, que se generara un cromosoma, que transmitiera la masculinidad sin la debilidad que estamos hablando. Entonces, señores, ya hay tecnología, ya se puede inventar un cromosoma sintéticamente, que antes no tenía. Así como se puede sintetizar esto, se pueden desarrollar genes que le ayuden al psicólogo, a mí, a un ser humano, a quitarnos una enfermedad. Reitero, los factores genéticos son importantes en los próximos 20 años de vida que yo ya voy a estar tal vez allá va 3 metros bajo tierra, ¿sí? O ya no voy a ejercer. Pero me daría mucho gusto saber que ustedes manejan ingeniería genética en sus trastornos mentales. Que utilizaran los genes para modificar una depresión, un autismo, una esquizofrenia, una depresión, etc. Oiga, profe. Sí, adelante. Si, por ejemplo, se empieza a manipular el cromosoma, sería genial para los niños con síndrome de Down y problemas genéticos, ¿no, profe? Así es. Por eso les dije, en la maestría de biología molecular que estamos llevando ahorita, que son estudios muy, así para andar así con, como ustedes, bien marihuano, ¿no? Andar pensando ahí arriba, anda pensando el doctor. Bien fumados. Bien fumado. Hay muchísima información, jóvenes, que ha estado oculta porque no se conocía el gen, no se conocía la estructura del gen. No nos podíamos meter al gen. Entonces ya se metieron al gen y ya saben cómo está constituido un gen. Y lo más curioso, señores, que el gen está constituido por ¿cómo se llama esta? Argininas, no me acuerdo de los aminoácidos. Pero la arginina, muchachos, ustedes van a GNC, compran arginina y se la toman. Treoninas, van ustedes a GNC, se la toman. Esas sustancias son las que conforman las cadenas de un gen. Antes no se sabía. Sigmund Freud, menos, ¿verdad? ¿Me explicó? Entonces ustedes ahorita, la intención de la charla es que queremos motivar al psicólogo, queremos motivarlo a que se prepare en esta área. Queremos motivar al psicólogo a que si va a dar un tratamiento con la mira de que pueda solucionar el problema. El mensaje está dado, muchachos.
Por eso la genética está tomando un auge muy importante en todas las áreas de la neurociencia. Y yo con ustedes estoy tratando de motivarlos a que estudien, preparen, conozcan, revisen una esquizofrenia desde el punto de vista genético, molecular, y qué hay de nuevo. Un autismo o una hiperactividad motora. En vez de darles la anfetamina al niño cada 4 horas que anda como loco, ¿verdad? Ya hay genes, proteínas para modificar una hiperactividad motora. Un déficit de atención sin necesidad de anfetaminas al niño. Ya hay tratamientos específicos. Ya en estos niños les ponemos resonancias magnéticas o estimulación magnética y ya se modifican estos trastornos. Obviamente, y siempre les voy a decir hasta el último de clase, la psicoterapia es básica para estos seres humanos. Por eso para ustedes es muy importante el área de la psicología. Muy bien, vamos a dejar la clase hasta ahí. Nos falta revisar todo lo que son las alteraciones del comportamiento y rol sexual, entre ellos lo que platicamos, la homosexualidad, la libido, la anorgasmia y todo ese tipo de cosas, y patologías. Entonces, vamos a dejar la charla. Los veo mañana a las 11, ¿verdad? Mañana a las 11 los veo y seguimos platicando de la sexualidad o bases genéticas. Obviamente, sigan estudiando el tema de la depresión mayor. ¿Okay? Adelante, pregunta. La ginecomastia también es por la CRY, porque hubo un problema ahí, ¿o no? Ok, Eso ya... voy para allá. Mira, la prolactina, ¿estamos de acuerdo? Se produce en el núcleo paraventricular del hipotálamo. Y en el hipotálamo, la prolactina está la dopamina, es responsable de producir que no se produzca dopamina, perdón, que no se produzca lactancia en la actividad sexual. Quiere decir que inhibe que cuando tú estés teniendo sexo con tu pareja, no produzcas leche. Entonces la dopamina es importante. Cuando hay una inhibición por bloqueo de la dopa, ¿sí? Entonces tú produces prolactina, que va a los senos mamarios, y te va a producir una hipertrofia glandular, que te va a dar ginecomastia o galactorrea en la mujer, y esto es producido por un adenoma hipofisiario. Esto es por trastornos no de un gen. El adenoma hipofisiario es por una alteración de su apoptosis celular, por un mecanismo inflamatorio crónico, ¿sí? Por cortisol. El cortisol te va a producir este problema. El problema de la galactorrea y ginecomastia en AIM, ¿verdad? Sí. No es producto genético. ¿De hecho? Tienes una alteración hormonal endocrina. Hay un problema acá arriba. ¿De hecho?
Profe, ¿sería un problema neurotrófico? Exacto. Y hay factores ahí que están alterados. ¿Por el eje hipofisiario? Así es, sí, señor. Qué bárbaro, ¿cómo aprendo con usted? Te agradezco mucho. Enaín, sería la causa de una galactorrea es que el cortisol se va a meter a los receptores de corticoides, corticotropinas, las proteínas, las proglobulinas, todo lo que yo te pueda platicar. ¿Sí me explico? Sí. Ya hay inhibición de estos fenómenos. Pero es un fenómeno de tipo inflamatorio dado por el cortisol. No altera los cromosomas ni los genes. Simplemente la función celular. Y te modifica la función fisiológica de la neurona del núcleo paraventricular. Pero no hay cambios genéticos. Si no, sería para todo el mundo. ¿Me explico? Sí, gracias, doctor. Muy bien, señor. Señores, preguntas. Preguntas, antes de irnos. Ninguna. Quedó entonces cómo nos diferenciamos y cómo nos convertimos en hombres y mujeres, ¿verdad? ¿Quiénes consolidan la masculinización cerebral? Muy importante. ¿Yo? Muy bien. Jóvenes, entonces no me despido, los veo mañana a las 11 y continuamos con el tema. ¿Hecho? Gracias. Profe.